Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es una tarde, noche muy importante. Yo estoy muy contento porque ustedes se hayan inscrito a nuestro diplomado en epistemología jurídica. En verdad, celebro mucho que nos encontremos aquí porque sabemos que es uno de los diplomados que tiene menos alumnos, ¿no? Y alumnas, porque pues la sola palabra medio que asusta, ¿no? Epistemología. He ido un periodista, me dijo el otro día un periodista amigo, y me dijo, Raúl, ¿y eso con qué se come, mano? O sea, ¿no? Entonces le dije, no, sí, es nada más la palabra, porque en realidad, si vieras que es muy útil, estamos todos los días haciendo uso de la epistemología a cada momento, ¿no? Entonces ya le expliqué un poquito, ¿no? Lo que yo entiendo, porque yo soy autodidacta en el tema de la filosofía, yo soy licenciado, doctor en Derecho, pero desde hace muchos años me ha interesado. Entonces yo comparto con ustedes que, pues, salvo que aquí haya un licenciado, licenciado, maestro, doctor en filosofía, pues lo respeto muchísimo. Realmente hemos aprendido sobre la marcha también, ¿no? De otros maestros, de otras lecturas, y por eso, pues, estamos aquí coordinando este diplomado que nos da la oportunidad la Escuela Judicial Electoral de hacerlo, y pues les extiendo a nombre de la directora Gabriela Rubalcaba, magistradas, magistrados del tribunal, y de nuestros compañeros de la Escuela Judicial Electoral, una muy cordial bienvenida. De veras, los apreciamos y reconocemos mucho, y no solo para este diplomado, sino que les invito a que, formando parte de esta comunidad académica de aprendizaje, ¿verdad? Interactivo, no dejen, si no lo han hecho, si ya lo hicieron, qué bueno, de inscribirse en los otros diplomados. Como verán, son todos eh, están todos interrelacionados, que es el de lógica, que es muy importante y muy bueno, que coordina también nuestro compañero Juan Abelardo Hernández. El de pensamiento crítico es también muy relevante. El, eh, eh, el que tenemos de argumentación jurídica también, todas están relacionados, como lo podrán ustedes apreciar. Y mi misión como coordinador, además de celebrar que estemos juntos hoy y en las siguientes subsecuentes sesiones, es también que nos conozcamos, ¿no? Yo pues voy a estar a cargo de revisar en su momento las rúbricas que ustedes nos envíen, y que también podamos generar un ambiente aún a la distancia, pues de confianza, de reflexión, de intercambio entre nosotros, y que podamos entender, comprender de qué se trata esta materia tan particular de la epistemología jurídica, ¿verdad? Entonces, yo les voy a tratar de transmitir hoy, pues, el panorama del diplomado, cómo está conformado, cómo lo pensamos, cuál es el objetivo general, cuáles son los contenidos, y vamos a introducir también las primeras nociones sobre epistemología y las disciplinas que están interrelacionadas con la epistemología, y que podamos ir entendiendo para qué nos sirve la epistemología en la práctica. Entonces, esa será la misión de hoy. Mañana, que estaremos juntos, les voy a también transmitir, y vamos a compartir algunos contenidos ya más específicos sobre la materia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer. Vamos, por lo tanto, si ustedes están de acuerdo, a hacer una panorámica rápida, uh, uh, un rápido reconocimiento de quiénes son ustedes, por qué están aquí. Realmente nos da mucho gusto. Y a ver, platíquenme, pues, ¿no? A alguien así, varios y todos de preferencia, que nos quieran decir brevemente cuál es su perfil, su nombre completo, su perfil, o sea, por qué les interesa la epistemología jurídica, en qué han pensado, ¿no? Cuando se han inscrito a este diplomado. A ver, adelante, quien quiera comenzar, Claudia o Cristina, Francisco, Dante. Delfino, con toda confianza, ¿eh? Aquí todos estamos, digamos, como dijo Dworkin, con un velo de ignorancia, y vamos a decir que estamos aprendiendo.
Bueno, por orden alfabético, dice Margarito. Bueno, a ver, así como fueron pidiendo la palabra, ¿no? A ver, Ana Cristina, por favor, adelante, Ana Cristina. Sí, ¿qué tal, doctor? Qué gusto verlo nuevamente. Ya he estado en algunos otros diplomados y la verdad es que este diplomado me llama mucho la atención precisamente porque se trata de epistemología. Actualmente coordino la maestría en Derecho Constitucional en una universidad en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Y pues obviamente que la epistemología es fundamental para la elaboración de tesis que estamos tratando de hacer investigación y obviamente pues innovación. Y por ello es que me interesa muchísimo este diplomado. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, espero que podamos eh, cubrir esa expectativa. Yo espero que sí. Tengo una uh, eh, lista de profesores ahí en el diplomado muy buenos, mucho mejores que yo. Entonces, le vamos a aprender, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo entre todos. Muchas gracias, Ana Cristina. A ver, por favor, ¿quién pidió? José Fidel Pérez, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto coincidir nuevamente en un diplomado de tan preciada calidad. Yo ya tomé el de pensamiento crítico, el de argumentación jurídica, y no había podido tomar el de epistemología. Y bueno, pues vengo en esta línea que usted acaba de comentar para ir estructurando, para ir armando los módulos y que me sirva en el desempeño profesional. Soy abogado de profesión y me dedico a los temas en materia electoral. Cuando hay temporada electoral, pues ando ahí de capacitador asistente o de supervisor electoral o de técnico electoral, pues haciendo estas labores para la mejor dispensa de la disputa del poder. Es cuanto, doctor. Un saludo a todas. Muy bien. Te felicito, José Fidel, igual que Ana Cristina. Qué bueno que se interesan por esta materia, porque verán que tiene una aplicación, sobre todo en nuestros días, muy clara en relación con el derecho procesal y el derecho probatorio, aparte de los aspectos teóricos que también son muy relevantes. Gracias. Vamos a escuchar a ver a Daniel Ulises Peralta, además. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todos. Yo soy Daniel Ulises Peralta Jorge, me desarrollo en el Tribunal Electoral, soy secretario de Estudio y Cuenta. Entonces, he estudiado algún diplomado anteriormente en argumentación jurídica, en control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Y bueno, creo que me faltan muchos, pero me interesó mucho por el tema justamente de la proyección, del análisis probatorio dentro de los procedimientos sancionadores o dentro de cada uno de los medios de impugnación que de repente nos llegan y nos toca proyectar. Entonces es un gusto poder compartir con todas y todos y pues la verdad es que me declaro alguien que conoce muy poco la materia, pero que estoy muy interesado en tener los conocimientos para poder ejercer mejor mi desempeño en la labor jurisdiccional. Correcto, Daniel Ulises, gracias. ¿Estás en el Tribunal Federal o en el Tribunal? En el local, en el local. ¿De la Ciudad de México o de otro estado? Del estado de Guerrero. Ah, mira, qué bien. Qué bueno. Creo que ya nos habíamos encontrado, ¿no, Daniel? En otro diplomado. Sí, ya hemos compartido varias sesiones con usted, doctor. Cómo no, pues lo celebro que sigamos juntos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a escuchar a quién más, a Delfino. Delfino, anímate, platícanos, Delfino. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas noches, me llamo Delfino Pimentel Vázquez, soy abogado de profesión y pues me interesó cursar el diplomado de epistemología jurídica en virtud de que pues soy un neófito en esa materia. Sin embargo, por esa razón me interesó. Me he desempeñado como abogado postulante y también he participado en procesos electorales locales. Soy del Estado de México, del municipio de Chicoloapan. Hemos ocupado cargos de vocal ejecutivo en la Junta Municipal Electoral y en la Junta Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Y un gusto coincidir con todos ustedes en este diplomado. Muchas gracias, estimado Delfino. Qué bueno que estás con nosotros y te interesas por esta materia. A ver, por favor, José Daniel Olvera o Dante Augusto.
Por favor, Dante Augusto. Venga, Dante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Maestro, un gusto volver a coincidir con usted. Lo tuve recientemente, tuve el placer de escucharle en lógica jurídica y derecho probatorio. Y justamente de ahí, en gran parte, nace esta curiosidad o interés por la epistemología jurídica, pues como lo fueron mencionando en estos cursos, se relacionan íntimamente. Sí. Dejamos de escuchar a Dante, ¿verdad? Sí, ya no estamos escuchando a Dante. Se salió. Sí, se salió. Bueno, ahorita regresará. A ver, por favor, Claudia, ¿quieres compartirnos o alguien más? Adelante, por favor. O José Daniel. Hola, doctor, muy buenas noches a todos, todas, compañeros. Mi nombre es Claudia, soy abogada de profesión, radico en el estado de Hidalgo. Tengo 17 años laborando en procesos electorales, como coordinadora de capacitación, de organización. El gusto de tomar este diplomado es porque realmente yo siento que la justicia, todas estas temas, por ejemplo, como lo mencionaba el doctor en pensamiento crítico, que he tomado ya ese diplomado, y tienen una relación y es tan importante estos temas que ojalá en su momento mis profesores en la universidad pues le hubieran dado ¿cómo decirlo? Esa importancia para poder desenvolver nuestra carrera, que es el derecho. Gracias, doctor. Correcto. Al contrario, muchas gracias, Claudia, por tu estímulo para nosotros y para el grupo. Qué bueno que estás aquí, que vamos a compartir activamente los contenidos de este diplomado. A ver, por favor, ahora voy a empezar a seguir la lista en lo posible. Francisco Margarito, sé tan amable, ya te vi que te toca a ti. A ver, sí. Buenas tardes, compañeros. Aquí su servidor Francisco Margarito Cambray García. Desde el año pasado, desde inicios del 2021, ingresé al Servicio Profesional Electoral del INE y pues en mi paso en la carrera de la vida que he tenido, he participado como funcionario judicial y pues siempre he sentido una deficiencia respecto de algunos temas y en específico de la epistemología, y pues es mi propósito poder subsanar esas deficiencias que he tenido en esa materia, pues tomando estos cursos ahora que el receso electoral lo permite. Gracias. Correcto, pues muchas gracias, muy bienvenido y qué bueno, porque de eso se trata, de una actitud no solo de, digamos, aprender nuevos contenidos, sino como nos ha pasado a todos, llenar las lagunas del pasado. Me decía algún día el doctor Diego Valadez, fíjate Raúl, que es tan importante leer y aprender lo que se debe, ¿no? Como lo que no leímos o aprendimos en el pasado, y eso nos afecta a todos, ¿no? Porque pues además los programas de estudio, los planes, programas van actualizándose y las ideas van cambiando, y ahora hay mucha la literatura muy útil para todavía hacer que comprendamos y operemos mejor en el terreno del derecho procesal y probatorio en particular, y como decía yo, sobre las teorías jurídicas en general. Bien, pues muchas gracias, estimado amigo Margarito, y ahora, bueno, vamos a escuchar es Asael Vicente Zamora, ¿sí? O a Dante Augusto. A ver, Dante, volviste, ¿verdad? Adelante, te estábamos escuchando, venga, por favor, sí. No te escuchamos, quizá tu micrófono, por favor, Dante. Listo. Sí. Disculpen, se me acabó la batería y se apagó el teléfono, pero ya, regresé. Y justo lo que mencionaba, que me llamó mucho la atención por la forma en que lo mencionaban, los campos de estudio de la epistemología, y me parece una herramienta muy interesante para desentrañar pues los diversos sentidos que puede tener una demanda, una contestación de demanda, una sentencia, una ejecutoria, la jurisprudencia. Entonces creo que es muy útil para eso, para adquirir mejor y más conocimiento.
Correcto. Muchas gracias, Dante. Otra vez muy bienvenido. Entonces, ahora vamos, ahora sí, Asael, Vicente, adelante. Alejandro Vicente Zamorano. Sí, muy sí, buenas tardes. Yo soy, estudié la carrera de licenciatura en administración. Perdón, Asael, ¿Vicente es tu apellido o Zamorano? No, Vicente, es Vicente. Vicente, correcto. Parecen tres nombres, pero no. No, sí, yo tengo amigos, Vicente en Oaxaca, sí, es un apellido que se usa también en Oaxaca. Muy bien, adelante. Ok, estudié la carrera de administración, soy licenciado en Derecho también. He participado en el INE como capacitador, supervisor y he sido consejero distrital del Distrito 19 de San Andrés Tuxtla. En el OPRE he participado también, he sido consejero y he sido vocal de capacitación. Y muy bien. Me gustaría más que nada aprender, nutrirme más de la experiencia de usted. Muy bien, cómo no, muchas gracias, estimado Asael. De los compañeros en general, los profes y profes, ¿no? De este diplomado, que son muy buenos, repito, ya lo verán que sí. Entonces, muchas gracias. Luego, entonces, ahora a ver, Jorge Darío Camacho, por favor, Jorge Darío, si estás por ahí, adelante, ¿no? Si no está por ahora, es Jorge Derio Camacho, ¿verdad? Y José Daniel Olvera ya está también por aquí con nosotros, ¿sí? Si nos hace favor. Sí. Hablarnos adelante, José Sí, Daniel. buenas, ¿perdón? Sí, Adelante. Es un poquito entrecortado, pero a ver, intentémoslo otra vez, adelante. No te estamos ahí escuchando. Perdón, ¿me escucho? ¿Me dio la palabra a mí? No. A ver, adelante, Jorge Derio Camacho, en lo que José Daniel arreglas. José Daniel, ahí el micrófono. Escuchemos a Jorge Derio. Adelante. Buenas Jorge. tardes, compañeros. No sé si me escuchan. Perfectamente. Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras. Me está sacando de repente, voy a buscar ahorita otro dispositivo porque no me está interrumpiendo mucho la comunicación, no sé por qué. Bueno, yo en experiencia electoral no tengo mucha experiencia electoral. Sí me he involucrado en algunos procesos electorales, me he involucrado en poco, ni como autoridad electoral, ni como representante de algún partido, ni mucho menos, pero debido a que tengo alguna familia política, me he involucrado en algunos procesos electorales de manera superficial y por eso me ha llamado la atención los cursos que ofrece el Tribunal Electoral. En realidad, yo trabajo en el tribunal, en el Poder Judicial de Michoacán, trabajo, pero en un juzgado penal. Y me interesa, además de que me interesa lo electoral, porque sí me interesa, no tengo la oportunidad de ser nunca autoridad electoral ni fungir por nada. He trabajado en materia penal durante 20 años. Sin embargo, aparte de que me interesa la materia electoral, me interesa mucho esta materia en particular, la epistemología, porque se me hace, creo que tiene relación con la filosofía, me interesan temas de filosofía, de epistemología. Simplemente me gusta porque como que enriquece el vocabulario, la cultura, nos ayuda, yo creo que nos ayuda mejor en trabajar, no solamente como abogado penalista, mucho menos, no. En todos los aspectos de la vida nos ayuda la filosofía, la epistemología, y por eso me interesó mucho este diplomado tomarlo. Pues muchas gracias, Jorge Derio, ¿verdad? Camacho. Pues sí. Muy bienvenido. Fíjate que a ti, como a todos, pero a ti en el ámbito penal, te va a ser muy útil una parte, todo, pero una parte especialmente porque hoy está muy a la alza el tema de los estándares probatorios, ¿no? Entonces, van a ver cómo el diplomado tiene una parte, un segmento dedicado al tema de las pruebas y particularmente, pues, a cómo se valoran
y cómo se puede justificadamente determinar que un material probatorio es relevante para probar los hechos y poder fundamentar debidamente una sentencia. Muy bien, muy bienvenido, Jorge. Gracias. A ver si ahora sí, José Daniel, y si no, José Fidel Pérez, ya nos dijo, si no, Víctor Manuel Castrejón también. Víctor, ¿estás por ahí? O Dante, a ver, intentémoslo, Dante, parece que ya. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Ok, Daniel. buenas tardes, sí, compañeras, compañeros. Ya he tenido la oportunidad de cursar algunos diplomados de pensamiento crítico, el de partidos políticos y recién terminando el de nulidades electorales. Soy recién egresado de la carrera de Derecho, pero también voy iniciando mi maestría en Derecho Constitucional. Y ya había escuchado un poquito sobre la epistemología jurídica y su relación con el derecho probatorio y también, como lo mencionaba el doctor, su relación con la nueva forma de redactar las sentencias. Ahorita no estoy tan involucrado con el derecho electoral como en otras ocasiones. De hecho, estoy trabajando en un juzgado civil, pero creo que en materia probatoria eso sí me va a servir bastante. Correcto. Muy bien, pues otra vez muy bienvenido, Daniel. Gracias, sin duda será útil. Entonces, ahora, ¿quién más nos va a compartir sus expresiones? Víctor Manuel Castrejón, ¿sí? Está por aquí. Víctor, si no está Víctor, entonces creo que ya somos todos, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, muy bienvenidos. Pues es un grupo maravilloso, espero que podamos interactuar mucho y lo celebro. Entonces, es Castrejón, ¿verdad? Bien, ya aparecerá, tal vez se distrajo un ratito. Ahora, bien, déjenme decirles, primero, ¿cómo es que pensamos el doctor Juan, compañero, el doctor Hernández, el doctor José Ramón Narváez y yo hemos conversado sobre el diplomado, ¿no? Y lo estructuramos de la siguiente forma. La idea es que hagamos una recuperación del concepto, las nociones básicas de estas disciplinas, epistemología y otras que están relacionadas, que ya mencioné, lógica, metodología, hermenéutica, o sea, interpretación y argumentación, ética y también comunicación, que tienen que ver con la epistemología, que tienen que ver con la filosofía, con la teoría y con la práctica del derecho. Esa es la idea. Y dirigirlo, desde luego, hacia el derecho procesal y el derecho probatorio en materia electoral. Entonces, lógicamente, hay que pensar que nosotros dividimos este diplomado en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica está este módulo, el primer módulo, y los subsecuentes módulos que agoten qué se entiende por teoría del conocimiento, de lo jurídico en general y de lo jurídico en particular. Y luego, para entender eso, lo dividimos en tres etapas, ¿sí? En una etapa, vamos a llamarla convencionalmente, porque no hay acuerdo completo de dividir de esa manera la historia, pero para efectos pedagógicos, didácticos, que se entienda con mayor facilidad, establecemos que hay una etapa del mundo antiguo y la Edad Media en Europa, ¿no? Grecia, Roma, la Edad Media, a la cual le denominamos premoderna, antes de la modernidad. Luego, una segunda etapa, que es la etapa moderna, que es propiamente
del Renacimiento en Europa, o sea, digamos como que del siglo XIII, XIV, XV, que son siglos de transición, hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, hasta 1950, o sea, de 1450 a 1950, son 5 siglos de la etapa o de la época moderna. Y la época llamada posmoderna o contemporánea, como ustedes quieran, también se le puede llamar tardomoderna, ¿verdad? Algunos le llaman transmoderna, hipermoderna, hay varios denominaciones, pero es, digamos, esta época en donde se termina una etapa y se abre otra. Y digamos que lo que se plantea es que estamos en la baja posmodernidad. Estamos en una primera etapa de la nueva época que está dejando atrás todo un largo ciclo histórico. Y por eso, en general, en la crisis de las ciencias sociales, la crisis de las ciencias humanas y la crisis también de las ciencias naturales, de la propia filosofía que está luchando por tratar de reestablecer las coordenadas del pensamiento y de las instituciones, y estas cosas que estamos viendo en México, en Estados Unidos, en América Latina, la guerra en Europa del Este, los conflictos entre China, Rusia, los Estados Unidos, Europa, una nueva lucha por la influencia en el mundo, todo esto tiene también un reflejo, digamos, y una causa o varias múltiples causas en la crisis del pensamiento filosófico, jurídico, que está reorganizándose para poder abordar de mejor manera los problemas sociales que se nos presentan. Entonces, ese es el enfoque. Estamos hablando de 3 grandes etapas históricas cuyos indicadores, como lo veremos a lo largo del diplomado, sobre todo a mí me corresponde establecer este marco general hoy y mañana, tiene algunos elementos que nos permiten justificar por qué dividir la historia así. Advierto de antemano que, por ejemplo, el doctor José Ramón Narváez les va a hablar de que hay otra forma de entender esta sucesión de etapas y, por ejemplo, hay quien ha sostenido, como el filósofo Paolo Grossi, recién fallecido, italiano, que la modernidad realmente comienza desde Grecia y Roma. O sea, si se puede hablar de un mundo premoderno, esa premodernidad es del mundo más antiguo, de Egipto, Mesopotamia y otras civilizaciones todavía más antiguas, ¿no?, que Grecia y Roma, y que nosotros pues somos herederos de esos conceptos filosóficos griegos, de las instituciones jurídicas romanas que duraron pues muchos siglos, duraron desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, 1453. Entonces, ¿cómo no pensar que hay un muy largo periodo histórico, ¿verdad?, que está detrás de la época que nosotros llamamos moderna y que en realidad esta época del siglo XV en adelante es una época que incluye, digamos, o se extiende la modernidad y probablemente sí estamos abriendo un nuevo ciclo histórico entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y todavía estamos resintiendo esos cambios que no terminan de acomodarse a la apertura de una nueva época, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la filosofía, esto tiene que ver con la epistemología, la teoría del conocimiento, en particular la teoría del conocimiento de lo jurídico, o sea, cómo es que nosotros entendemos el derecho, la forma como podemos, digamos, que estar seguros de que lo que decimos que es verdad, en efecto lo es. Entonces, tengamos esta primera entradita, que es que nosotros hemos
dividido la historia en una época premoderna, moderna y posmoderna o contemporánea, ¿sí? Ahora, dentro de esas tres épocas, premoderna, moderna y contemporánea, la epistemología forma parte de la filosofía y digamos que tiene dos objetos de estudio, ¿sí? Por una parte, la epistemología estudia las teorías del conocimiento, ¿verdad? La epistemología se encarga de ver cómo es que podemos conocer, hasta dónde podemos conocer, cuál es el origen del conocimiento. Estudia los alcances del conocimiento, las fronteras de unas y otras disciplinas, es decir, el origen, la naturaleza, las fronteras del conocimiento, estudia sobre todo y contesta la pregunta de cómo sabemos que sabemos. Esta pregunta nos pasa pasa frente a nosotros y luego no nos detenemos a verla, ¿no? A examinarla. ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo sabemos que es verdad lo que creemos? ¿No? Y si nos hacemos esa pregunta, tenemos que encontrar respuestas. Esas respuestas las brinda la epistemología, ¿de acuerdo? Entonces, la epistemología en relación con la teoría, por ejemplo, la teoría del derecho, lo que busca es contestar la pregunta ¿qué es el derecho? Y cómo podemos justificar lo que el derecho sea, ¿sí? Y cuáles son las condiciones bajo las cuales lo que nosotros creamos que es el derecho es posible justificar eso que creemos. Entonces, voy a empezar ahora a mostrar por aquí una laminita, ¿no? Para ir viendo de qué se trata. Entonces, vamos a ver, permíteme un segundito. La idea, entonces, decía yo, es que un segundo. Que podamos ir viendo, conociendo cómo es que nosotros vemos, un segundo porque me estoy aquí complicando todo esto. Un segundito, un segundito, un segundito. Aquí andamos. Ahí voy. Correcto, ahí está, ¿verdad? Entonces, la idea es, ahorita regresamos a la bibliografía, pero la idea es que precisemos qué se entiende por epistemología y cómo la epistemología nos permite contestar esta pregunta. ¿Cuál sería el concepto de epistemología? Fíjense ustedes, se entiende por epistemología la disciplina filosófica y práctica también, que estudia las condiciones bajo las cuales podemos determinar, estas tres palabras son fundamentales, que una creencia que consideramos verdadera está justificada. Entonces, tengamos presente estas tres palabras, creencia, verdadera y justificada. Y la idea es estudiar y determinar cuáles son esas condiciones bajo las cuales hacemos pasar lo que creemos a considerarlo verdadero. Y esa
traslación o ese tránsito, esa conversión de creencia en verdad, requiere de la justificación. Ahora, la justificación la brindan la lógica, la metodología, la hermenéutica, la ética, la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido. Las creencias las convertimos en verdades justificadas porque se sostienen en condiciones o en garantías que la epistemología se encarga de analizar y de evaluar. Entonces, epistemología significa las condiciones que rodean el conocimiento o que garantizan el conocimiento. Ese es el sentido. Por lo tanto, se comprenderá que la epistemología equivale a teoría del conocimiento. Requerimos saber bajo qué condiciones nosotros estamos seguros de que algo es verdad. ¿Cómo estamos seguros de que lo que Kelsen escribió en Teoría Pura del Derecho es científicamente válido? ¿Cómo estamos seguros de que lo que plantea Luigi Ferrajoli es científicamente válido en el ámbito del derecho? ¿No? ¿Por qué una teoría jurídica se considera válida o por qué no? ¿Bajo qué condiciones? Y entonces tenemos que examinar las garantías lógicas, ¿verdad? Metodológicas, hermenéuticas, éticas y de comunicación con que está construida la teoría. Así que la epistemología jurídica, pues de lo que se trata es ver cómo un hecho es relevante para el derecho, ¿verdad? Y si lo que consideramos verdad empírica o verdad histórica coincide con la verdad judicial y es posible determinar una verdad jurídica. Si la verdad judicial o la verdad procesal, como se le llama, equivale a la verdad jurídica y si está sostenida en evidencias o pruebas que transporten la verdad histórica al expediente. Como les enseñará e insistirá el doctor Juan Abelardo Hernández, lo que nosotros evaluamos en un juicio penal, electoral, civil o mercantil son versiones sobre la verdad histórica, que es prácticamente imposible de reconstruir en sus términos. El gran esfuerzo que hacemos los operadores jurídicos en un proceso judicial es tratar de trasladar la verdad empírica histórica a la verdad procesal judicial a través de los medios de prueba y de los principios y las reglas que regulan el procedimiento judicial, ¿no es cierto? De ahí la importancia de los principios y de las reglas del debido proceso, porque estos principios y estas reglas deben estar bien organizadas, lo más completas, pertinentes y claras posible, para que nos permitan hacer esa operación de poder acceder a la verdad jurídica por la vía de la verdad procesal, y la verdad procesal debe, digamos, reconstruir y transportar la verdad histórica, empírica, a los hechos. Vean nada más el problema de Ayotzinapa tan grave, ¿no? ¿Cómo es posible que en lugar de una verdad histórica ahora parezca que se trató de una mentira histórica, ¿no? Y esto apoya el planteamiento de que pues las verdades tienen ciertas condiciones y lo que la mente humana puede hacer y la mente jurídica, nosotros como estudiosos, analistas, operadores, es pues establecer las condiciones conforme con las cuales es posible determinar que un hecho es relevante para el derecho y que estamos, por lo tanto, autorizados para sostener que esa verdad histórico-empírica coincide con la verdad judicial. Pues ese es el esfuerzo del conjunto de los medios probatorios, la confesional, la testimonial, los peritajes, ¿no? Las diligencias, ¿no? La reconstrucción de los hechos, todas las pruebas que permitan el poder
determinar que ciertos hechos por la vía de los medios probatorios son relevantes para el derecho, para el sistema jurídico, que está hecho con normas jurídicas que o son principios, o son reglas, o son directrices, como estableció Ronald Dworkin. No solo son reglas, también son principios y también son directrices. La Constitución está plagada de principios, desde el artículo 1 hasta el artículo 136, pero también tiene directrices. Cuando dice, por ejemplo, la democracia debe ser entendida como una estructura política y un régimen jurídico, pero también como un modo de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esa es una directriz. Hacia allá tenemos que propender, ¿no? No al constante empeoramiento del pueblo, sino al constante mejoramiento. Y eso nos brinda un parámetro para poder, en términos epistemológicos o epistémicos, ¿sí? Cuando se diga la palabra epistémico o epistemológico, es la posición que asumimos, el enfoque conforme al cual vamos a determinar que un hecho es relevante para el derecho, ¿sí? Entonces, es un marco de referencia el que nos propone la epistemología, fíjense ustedes, para combatir el escepticismo. O sea, la epistemología también ha sido vista como un programa intelectual, académico y práctico para combatir el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Pues el no creer, ¿no? El no creer. No, por el contrario, la epistemología convoca a sí creer, pero fundamentadamente, o sea, justificadamente. Si nosotros, conforme el avance de las ciencias y de los saberes, podemos determinar y comunicar adecuadamente cuáles son las garantías sobre las que estamos sosteniendo lo que nosotros consideramos que es verdad, entonces va a tener una mayor legitimidad lo que establezcamos como verdad, porque los métodos que utilicemos para tal efecto serán más firmes. Probablemente no haya una verdad absoluta, no hay una verdad universal, tal vez las verdades cambian, desde luego, son dinámicas, las creencias y las instituciones y las normas jurídicas, desde luego. Pero también hay cierto piso firme, ¿no? Hay ciertas garantías de que lo que consideremos que es verdad puede estar, digamos, sostenido o fundamentado en determinadas condiciones. Y esas condiciones las proporciona la lógica, como dije, la metodología, la hermenéutica, la ética también y la comunicación. De allí, vean ustedes, vamos a dirigir este diplomado primero a revisar un poco qué es lo que se ha pensado históricamente desde el mundo antiguo, ¿no? Desde Grecia, Roma, la Edad Media, la época moderna y contemporánea. En general, la filosofía general es muy ambicioso lo que intentamos hacer, de describir las principales corrientes, las principales escuelas, de cómo han pensado que se puede justificar lo que se considere verdad y luego hacer lo propio, pero en el ámbito de la teoría jurídica, o sea, de lo que se considera que es el derecho, cómo está estructurado, cuáles son sus funciones, cuál es el derecho válido, el derecho inválido, ¿no? ¿Para qué nos sirve el derecho? Y cómo resuelve problemas concretos y prácticos por la vía del derecho procesal y el derecho probatorio. O sea, como pueden notar, pues es una agenda muy ambiciosa, pero que la cubrimos describiendo los principales momentos, los principales pensadores, las principales escuelas, corrientes y sus proposiciones y sus planteamientos sobre este problema que es cómo estamos seguros de que algo es verdad. Esta pregunta otra vez es tan relevante que imagínense hoy en la época posmoderna, como se le llama, de la posverdad, ¿no? De las fake news, de la falta de certeza, de que probablemente alguien pueda decir, miren, lo que pasó en Ayotzinapa con los 43 desaparecidos, nunca se sabrá realmente qué pasó, y eso es algo bastante grave, ¿no? Debemos
de pensar cómo perfeccionar nuestros marcos jurídicos, normativos y nuestras prácticas también de carácter jurídico, teórico, ¿no? Sobre el derecho procesal, sobre los procedimientos judiciales, por ejemplo, para poder consolidar la teoría de las nulidades electorales, ¿no? Y poder tener con mucha claridad cuáles son los criterios, cuáles son los medios probatorios para poder determinar que una elección debe o no debe ser anulada, por ejemplo, ¿no? Y si no tenemos esta configuración de normas, de instituciones, ¿no? de criterios debidamente aclarados, muy bien establecidos, entonces estaremos violando el principio de certeza, ¿no? El principio incluso de máxima publicidad o de transparencia, y estaremos también vulnerando la legitimidad de las elecciones y sus resultados. O sea, es de la mayor importancia esta materia, y los principios que rigen el proceso electoral son, la mayoría de ellos, de carácter epistémico, o sea, están orientados a garantizar la verdad, fíjense ustedes, la verdad jurídica, ¿no? Y, digamos, la verdad fáctica, la verdad jurídica, y en medio de esto, pues la verdad judicial. Hay quien sostiene que no hay que distinguir entre verdades, que verdad solamente hay una, y que todos estos factores debían de construir, reconstruir y de determinar qué es la verdad. Yo estimo que es conveniente para efectos pedagógicos didácticos sí hacer esta distinción, pues para que tengamos más claro qué es lo que hacemos realmente los operadores jurídicos cuando nos enfrentamos, el litigante en su despacho, a un cliente, partido, candidato en materia electoral, o un cliente en cualquier materia, que nos viene y nos expone su caso y nos trae las evidencias, los medios de prueba en los que sostiene su caso, ¿verdad? Su narrativa. Desde ahí comienza la operación de poder garantizar la certeza, la certidumbre, y que podamos, digamos, aplicar estos conceptos que vamos a ver en este diplomado a el acto de accionar en un juicio o de contestar la demanda o un informe justificado, dependiendo del papel que juguemos, y luego de que probemos la pretensión. Todos los modelos argumentativos pretenden probar una pretensión utilizando diferentes métodos y técnicas, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer estos aspectos de una manera lo mejor posible para poder operar con ellos. ¿De acuerdo? Aquí me debo detener porque obviamente a mayor número de palabras, pues mayor complicación. Yo nada más quiero subrayar, la epistemología puede dividirse así: epistemología general metateórica, que significa que su objeto es la teoría, o sea, más allá de la teoría, quiere decir que el objeto de estudio de la epistemología general, ¿qué es la epistemología general? Es la teoría general del conocimiento, cómo conocemos en general, ¿no? Hay un sujeto que conoce, hay un objeto por conocer, ese objeto puede ser desde una persona, o es un sujeto, pero es una unidad de análisis, vamos, ¿no? Es una persona, es un hecho, es una cosa, es un proceso, lo que ustedes quieran. El proceso electoral es un objeto de conocimiento. El derecho electoral es un objeto de conocimiento. Pero aquí estamos hablando de las teorías, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la epistemología general metateórica? Las teorías. O sea, cuando nosotros decimos, a ver, ¿cuál fue la teoría del conocimiento de Platón, de Sócrates o de Aristóteles? Pues la respuesta es la teoría del conocimiento, como veremos, la de Sócrates, la de Platón o de Aristóteles, tenía tales planteamientos y suponían ellos que para garantizar que algo que se sostiene es verdad, en efecto lo es, tenía que reunir ciertas condiciones. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que una teoría del conocimiento de un filósofo
¿no? O de un jurista, permitan determinar que lo que dice que es verdad efectivamente lo es, ¿no? Como cada uno de estos filósofos sostuvo que el conocimiento se podía justificar bajo determinadas condiciones o garantías. Esa es la idea de la epistemología general metateórica. La epistemología general aplicada ahora es que esa pregunta de cómo sabemos que sabemos, cómo estamos seguros, pues la dirijamos a los actos de la vida cotidiana. Nosotros todos los días estamos haciendo esta operación, a cada momento. Nosotros queremos estar seguros y debemos estar seguros de que si salimos a determinada hora de nuestra casa para llegar a nuestro trabajo, llegaremos a determinada hora. Y para estar seguros, o lo más seguros posible, o que es altamente probable que esa agenda, esa ruta se cumpla, necesitamos, y hoy tenemos el auxilio del Waze, ¿no? Vemos cuáles son las mejores rutas, ya ese instrumento nos facilita el garantizar lo más posible que vamos a llegar a nuestro trabajo siguiendo la ruta más fluida, la más corta, y por lo tanto que nos va a permitir sostener con alta probabilidad de que sea efectivamente cierto, de que haremos 20 minutos de la casa al trabajo y que vamos a llegar a determinada hora. ¿Estamos aplicando la epistemología en los actos de la vida cotidiana? Por supuesto que sí. De hecho, hay una disciplina o parte de esta disciplina que se denomina así, epistemología de la vida cotidiana. O sea, necesitamos nosotros contar con condiciones o garantías ciertas para efecto de determinar que lo que decimos que va a ocurrir o que es verdad, efectivamente lo sea, ¿no? Por ejemplo, yo digo, oye, yo voy a coordinar el diplomado en epistemología jurídica. Si yo le aplico la epistemología a este objeto, a esta acción, pues yo tendré que determinar primero en qué consiste coordinar. Si coordinar es comunicarnos, coordinar es concertar los contenidos, qué va primero, qué va después, que los métodos se utilicen adecuadamente, que los profesores vayan cumpliendo, ¿verdad?, con la parte que les corresponde. Eso es, digamos, una forma de garantizar que lo que se ha prometido en este diplomado efectivamente se cumple. Entonces, ¿se aplica a la vida cotidiana? Por supuesto que sí, en cada momento, y siempre estamos exigiendo garantías. Un profesor exige la garantía y por eso se establecen los criterios de evaluación en un plan, programa de una materia, para que los alumnos tengan la certeza, y los profesores y los sujetos educativos, pedagógicos, de que el curso va a tener tales contenidos, tal objetivo, y que se va a evaluar, por ejemplo, ¿no?, con asistencia, participación, rúbrica, presentaciones en clase, y el profesor tiene que ser coherente. Fíjense esta expresión que es epistémica, la coherencia. Tiene que haber coherencia entre lo que está planteado, los criterios de evaluación y la operación evaluatoria, ¿no? Entonces, la epistemología aplica, por supuesto, está en todos los actos de nuestra vida o en muchos de ellos y en nuestras prácticas profesionales, ¿sí? Entonces, ahora, vayamos a la epistemología jurídica, metateórica, ¿no? ¿Qué estudia esta rama de la epistemología? Las obras teóricas, que a su vez estudian al derecho. Aquí no nos compliquemos, ¿eh? O sea, ¿qué estudia la epistemología? Si yo digo, por ejemplo, la teoría de Kelsen es una teoría formalista, yo estoy haciendo metateoría sobre la teoría de Kelsen, ¿sí? Si yo digo, Dworkin rebasó a Kelsen al plantear que las normas no solo están hechas como reglas, sino también como principios, estoy haciendo epistemología jurídica metateórica. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los teóricos, estoy hablando de las teorías, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de las teorías de Kelsen, Ferrajoli, o Bobbio, o Dworkin, o Robert Alexi, o Manuel Atienza, nosotros estamos, digamos, analizando, interpretando y argumentando en relación con esas teorías. Estamos en el terreno de la epistemología jurídica metateórica, ¿sí? Si nosotros decimos el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo han sido tres corrientes teóricas que han tratado de explicar qué es el derecho desde diferentes perspectivas, yo estoy haciendo epistemología metateórica, ¿sí? Entonces hay muchos libros de epistemología metateórica. Cuando ustedes van a la librería y dicen, hay un libro que dicen, a ver, de Kelsen a Bobbio y a Ferrajoli, correcto, ese es un libro de epistemología metateórica en la medida en que describe las teorías de esos tres juristas y que penetra en sus textos para describirlos, explicarlos, criticarlos, y eso cae en el dominio de la epistemología jurídica metateórica, ¿sí? Ahora, la epistemología jurídica aplicada es más reciente. La epistemología jurídica aplicada se enfoca en el derecho procesal y el derecho probatorio. Comprenderán que para el derecho procesal electoral es fundamental, ¿no? Por eso es que es tan importante lo que están haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Girona, en España, en donde Jordi Ferrer y Carmen Vázquez han recogido la estafeta de Michele Tarufo, ¿no? Y de otros juristas procesalistas, y cada año y medio organizan el Congreso Mundial de Derecho Probatorio. Ahora han venido a México a presentar un manual que han escrito conjuntamente con otros expertos sobre la prueba pericial, que es fundamental. Y también veremos cómo ellos han avanzado en la teorización, o sea, en pensar cómo se puede utilizar mejor el sistema del derecho procesal y probatorio para dar más certeza y facilitarle el trabajo al juez, no para complicárselo, sino para facilitárselo. ¿Sí? Bien, entonces, la epistemología jurídica aplicada en este diplomado, en la segunda parte del diplomado, se dirige precisamente a ese objeto que es el derecho procesal y probatorio. ¿Cómo probamos en materia electoral? Porque la prueba en materia electoral es clave para poder determinar irregularidades, ilícitos y posibles nulidades, ¿no? O sea, si no hay pruebas pertinentes y suficientes, si el estándar probatorio no está debidamente justificado, entonces cabe la duda y podemos cuestionar al juez inferior, llevar el asunto a la sala regional o a la sala superior, o por la vía de la sala regional especializada, subir a la sala superior, ¿no? Para estar seguros de que el debido proceso se cumplió, de que se valoraron adecuadamente las pruebas, de que se cumplió con la normatividad en materia del procedimiento judicial y probatorio, ¿sí? Entonces, eso, ya con eso tenemos una primera entrada. La utilidad, comprenderán que de lo que se trata es de que tengamos, pues como ya se dijo, mayor certeza o seguridad sobre lo que creemos que sabemos, ¿no? Que tengamos mejores garantías de validez del conocimiento, reducir el error. Como veremos, los teóricos y los juristas prácticos también que se dedican al derecho procesal y al derecho probatorio están muy interesados en reducir el error, porque hay países que tienen institucionalizada la pena de muerte, como Estados Unidos, y es gravísimo que se cometan errores en el juzgamiento y en la sentencia, de tal manera que haya menos falsos culpables y menos falsos inocentes. Pero veremos con diferentes versiones, interpretaciones de varios de los profesores de este diplomado, que es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil, porque los seres humanos normalmente ingresamos en nuestro sistema cognitivo
en la forma como pensamos, registramos las imágenes, los sonidos, las sensaciones, ¿verdad? Incorporamos sesgos que nos llevan a equivocarnos en el razonamiento y que puede afectar la prueba de los hechos y el conocimiento que se deba considerar válido o que debería considerar válido. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, esto es una primera aproximación a la materia y yo aquí me detengo un momento porque quisiera ver que estamos todos sincronizados y entendiendo esta primera aproximación. Entonces, estimada Claudia, José Daniel, quien quiera, Delfino, Jorge, hacer alguna apreciación, subrayado o alguna duda. Yo he dicho hasta ahora dos cosas, me parece muy relevantes, o tres. Una, que nosotros dividimos la historia en pre, mod y postmoderna, ¿sí? Mundo antiguo y edad media, el mundo moderno de 1450 en adelante y el mundo posmoderno contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, la explosión de los medios de comunicación, ahora de las redes sociales. Esto está vinculado también con las revoluciones industriales, científicas y tecnológicas como la que estamos experimentando ahora por el tema de la digitalización y la bioquímica, entre otros factores. Esa es una, dividir la historia así. La segunda que he dicho es que hay unas disciplinas que se interrelacionan, ¿sí? Epistemología, lógica, metodología, hermenéutica, ética y comunicación, por lo menos, ¿sí? Y que estas son las que suministran las condiciones bajo las cuales es posible determinar que algo es verdad o hacer pasar la creencia a la verdad por la vía de la justificación. Eso es la idea. Y la historia de las teorías del conocimiento dentro de la filosofía en general o de la filosofía del derecho, o sea, los que han escrito qué es la verdad, qué es el conocimiento o qué es lo jurídico y el conocimiento de lo jurídico, realmente lo que deberían, ¿no?, haber pensado y escrito es bajo qué condiciones o garantías nos proponen que lo que ellos consideran que es verdad o qué es la verdad jurídica o qué es el derecho, es posible sostenerlo válidamente. Esa sería la pregunta a responder, ¿de acuerdo? O sea, no debe ser complejo, es sencillo, siempre y cuando haya claridad, orden y enfoque en lo que estamos buscando. Finalmente, hay epistemología metateórica y epistemología aplicada. Metateórica, si el objeto de estudio son las teorías, en este caso las teorías jurídicas, y epistemología jurídica aplicada si nos enfocamos en el derecho procesal y el derecho probatorio. Porque la idea es que tengamos mejores códigos procesales y que afinemos los medios de prueba de tal suerte que le ayudemos al juez a poder declarar la verdad y que esa verdad sea correspondiente con lo que efectivamente pasó o por lo menos con lo que se dice que pasó y que pueda ser debidamente probado. Tres elementos de entrada para que podamos empezar la conversación en este diplomado. No se preocupen, esto ya es bastante, pero tener estos tres paquetitos de información de conocimiento de entrada bien claros, ¿no?, y bien identificados es muy importante para que mañana podamos ir desglosando y pueda yo ir poniendo algunos ejemplos de cómo aplicar la epistemología jurídica metateórica, cómo identificarla y cómo identificar la epistemología jurídica aplicada, ¿sí? Ejemplos que nos permitan decir, pues bueno, pues sí tiene sentido la manera como hemos organizado este diplomado. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Por favor, José Daniel, adelante. Sí, gracias. Bueno, me surgió una duda, digamos, viendo como la división del diplomado, específicamente en los tipos de epistemología. Y probablemente me estoy adelantando un poco, pero me surgió esta inquietud. En cuanto a la epistemología jurídica metateórica y la aplicada, me queda claro que, bueno, una estudia las teorías del derecho y la otra se enfoca más al derecho procesal y derecho probatorio. Pero
En ese sentido, mi duda es, ahí dónde queda la Constitución, o sea, el análisis de una Constitución, ¿dónde queda? Entendiendo que nuestra Constitución también adopta o tiene ciertas reglas procesales en materia penal, pero también en materia electoral, específicamente en cuestiones de financiamiento y en cuestiones del sistema de nulidades. Pero ahí me surge la duda porque luego no sé si aplicaría una epistemología jurídica metateórica o una aplicada. En ese sentido va mi pregunta. Mi respuesta sería de antemano las dos. ¿Sí? Habría una epistemología metateórica sobre lo constitucional si revisamos las teorías de la Constitución y podemos determinar bajo qué condiciones un teórico constitucional, Karl Levenstein, Jorge Carpizo, Diego Valadez, ¿sí? José Ramón Cosío, ¿no? Un teórico de la Constitución nos propone un conjunto de enunciados o de proposiciones o de oraciones y de significados sobre los contenidos de la Constitución. Entonces, nosotros podemos hacer una epistemología metateórica constitucional, sí, pero tenemos que esas tres palabras tan fuertes, digamos, desglosarlas y entenderlas en el sentido de lo que vamos a estudiar es qué tan válida, bajo qué condiciones es posible que Karl Levenstein o que la teoría de Ferrajoli sobre la Constitución sea efectivamente justificable, válida, ¿no? A ver, respondamos esa pregunta. Tendríamos que remontarnos para ver dónde se originó la teoría constitucional clásica y cuáles son los conceptos que planteaba para explicar, describir una constitución. Entonces, si regresamos, veremos que una teoría constitucional, por ejemplo, comprende los conceptos de soberanía, ¿no? Poder constituyente, poder constituido, ¿no? Y luego empiezas a examinar los principios, jerarquía constitucional o supremacía constitucional, luego derechos humanos, luego división de poderes. O sea, la teoría constitucional clásica está, digamos, elaborada con una serie de conceptos que refieren a los principios que están en las constituciones, porque quienes hicieron las constituciones tuvieron en mente estas nociones y las colocaron en la Constitución. Entonces, la teoría lo que hace es describir, explicar lo que contiene la Constitución y construye y propone conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder constituido y constituyente y poder constituido, pues busquen en la Constitución a ver si están esas dos palabras o cuatro palabras y no están. Pero la teoría constitucional ha propuesto poder constituyente y poder constituido para poder explicar cómo se crea originalmente una constitución o cómo se aplica la constitución por los poderes constituidos, ¿no? Entonces, una epistemología constitucional, metateórica constitucional, estudiaría lo que los teóricos de la Constitución han escrito describiendo, explicando y prescribiendo qué es lo que la Constitución debería de contener. Esa muy buena, José Daniel, ¿sí? Mientras que la epistemología metateórica constitucional aplicada, allí también tú lo has percibido muy bien. Lo que haría sería identificar dónde están los principios y las reglas de los derechos procesales, ¿sí? Y de los derechos probatorios de las diferentes disciplinas jurídicas. ¿Dónde está, por ejemplo, para efectos de la materia procesal electoral, los principios y las reglas de la justicia electoral, del derecho procesal electoral? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cuáles son? O del derecho procesal penal, que es más evidente que están ahí del artículo que es 18, 19, 20, 21, ¿no? Ahí está toda la materia procesal penal y tiene ciertos principios y reglas a partir de 2018
que se supone que harían de la justicia penal, del derecho procesal penal, un modelo que debería, de principios y de reglas y de directrices, que debería generar mejores verdades y garantizar mejor los derechos de las víctimas y también los derechos del acusado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde se cuestiona fuertemente la presunción, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Hay una discusión muy importante sobre, bueno, qué tanto la prisión preventiva oficiosa afecta de entrada el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y los derechos y las garantías de un indiciado, acusado, vinculado a proceso, pero que no tiene sentencia, ¿no? Entonces, digamos, ahí entramos al terreno de la epistemología constitucional aplicada a los derechos procesales y probatorios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es interesante. Muy bien, José Daniel, te has adelantado prácticamente al final del diplomado, pero es importante, ¿no?, que lo percibas así, porque este es el fondo del asunto. O sea, ¿qué tan bien están diseñadas las constituciones como para que en materia de los derechos procesales y de los elementos probatorios nos proporcionen principios, reglas y directrices, ¿no?, o instituciones que faciliten que el juez determine la verdad jurídica en el caso de un enjuiciamiento y que ésta se corresponda con la verdad procesal y con la verdad empírica histórica? Esa sería la idea. No es nada complicado, o sea, en palabras simples y llanas, nosotros llevamos ante un tribunal o un órgano jurisdiccional un conjunto de pretensiones respaldadas por argumentos y evidencias. Y esperaríamos que el derecho procesal esté integrado por las reglas y los principios del debido proceso que facilite declarar la verdad y que esa verdad sea correspondiente o coherente con las pruebas y con los hechos, ¿no es cierto? De tal manera que la pretensión sea efectivamente justificada. O sea, de tal manera que cobra sentido, relevancia, pertinencia la definición que hemos establecido. La epistemología jurídica aplicada, de lo que se trata es de determinar bajo qué condiciones, o sea, o garantías lógicas, metodológicas, hermenéuticas, ¿sí?, éticas y de comunicación, un hecho es relevante para el derecho. De tal manera que el juez pueda, y el fiscal también, ¿no?, o sea, todos los que participan en la trama procesal puedan facilitar el esclarecer los hechos y determinar la verdad, ¿no? La verdad jurídica que sea correspondiente con la verdad procesal y la verdad histórica. Esa sería la idea. Y eso es lo que se juega en los juicios, en síntesis. Ahora, lo que está estudiando la epistemología jurídica aplicada es qué tanta hojarasca, qué tanta paja, qué tanta grasa tiene el derecho procesal. El código, pues, procesal penal nacional, como se dice, el Código Nacional, ¿no?, de procedimientos penales, qué tantos errores, ¿no?, qué tantas deficiencias, lagunas, contradicciones, insuficiencias tiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿de acuerdo? ¿Sí? O qué tantos errores y deficiencias tiene la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, la LEGIPE, que no establece correctamente, suficiente, completamente el trámite, los procedimientos de especiales sancionadores ante la Comisión de Quejas y Denuncias de los OPLES o del INE, y si estos procedimientos debieran ser rediseñados, ajustados, modificados para poder hacer que cumplan mejor con sus finalidades, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades de un procedimiento especial sancionador? Esas son las preguntas de la epistemología jurídica aplicada, ¿sí? Para poder mejorar nuestros instrumentos procesales y hacer que el derecho procesal electoral cumpla con su misión. ¿Cuál es la misión del derecho procesal electoral? Coadyuvar a la garantía de las elecciones libres y auténticas. Que pues, sí, ¿no? Porque si no coadyuva a las elecciones libres y auténticas, pues entonces, ¿a qué le estamos jugando? O sea, necesitamos mejorar el derecho procesal electoral federal y local, ¿no?, para que en lugar de obstaculizar, facilite
el que se traslade la verdad histórica a la verdad procesal y que el juez la pueda declarar confiablemente. Esa es la idea. Así de sencillo y así de complejo, ¿no, Claudia? Ese sería el sentido. Yo creo que sí se entiende, ¿no? Lo que estamos hablando es algo muy asequible. Ahora, regresando a la pregunta muy pertinente y aguda de José Daniel, ¿no? Es decir, también debemos hacer lo mismo en relación con las teorías constitucionales o las teorías de la democracia o las teorías electorales, ¿no? Del derecho electoral. ¿Quién dice cuáles son los conceptos que integran el derecho electoral o la justicia electoral? ¿No? Entonces tenemos que ver cuáles conceptos. Bueno, habría que partir primero de lo que acabamos de decir. Las elecciones tienen que ser libres, auténticas y periódicas. Esos son los tres principales principios. Ahora, José Daniel, ¿cómo podemos? ¿Y qué otros principios? Pues está el principio de certeza, legalidad, profesionalismo, imparcialidad, independencia, máxima publicidad. Está el principio de equidad en la contienda, de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, está el principio de los derechos humanos interdependientes, universales, progresivos, ¿no? E indivisibles, el principio de igualdad, de no discriminación. Hay muchos principios en la Constitución y en las convenciones internacionales. ¿Y cómo es que racionalmente se supone que el legislador organiza la normatividad de tal manera que esos principios se puedan cumplir? Ah, pues ahí está el secreto. Tiene que establecer reglas y tiene que establecerlas de manera jerárquica y correlacionarlas bien para lograr el objetivo, incluido el derecho procesal. Entonces la pregunta es si la forma como tenemos organizado el proceso electoral, ¿no? Coadyuva a las elecciones libres, auténticas y a cumplir con los principios que ya mencionamos, ¿no? Y si el derecho procesal, en el caso de que se dice, porque el derecho administrativo electoral tenga errores, se malaplique y se generen conflictos jurídico-electorales que vayan a dar a los tribunales, si el derecho procesal y probatorio electoral está bien diseñado para cumplir con la misión de asegurar lo que no pudo asegurar el órgano administrativo electoral, ¿sí? Que es el que se cumplan con los principios del derecho electoral a través de las reglas o de las garantías jurídicas, ¿sí? En materia electoral. Pues eso es lo que tenemos. Así lo hemos diseñado históricamente. Creemos en eso en el mundo occidental. México forma parte del mundo occidental, por lo tanto, se afilia a estas construcciones culturales y civilizatorias, ¿no? Del debido proceso, de que el derecho procesal y probatorio sirve para asegurar la verdad, si es que hay dudas sobre la verdad, en este caso sobre la verdad electoral, porque los operadores administrativos que organizan las elecciones hayan cometido posiblemente algunos errores en la aplicación de la normatividad, en su interpretación, etcétera, ¿no? Y llegamos hasta el legislador, porque el legislador se puede equivocar en el diseño, tanto de la Constitución como de los códigos sustantivos electorales o de las leyes procesales. O sea, es fascinante este mundo que de la epistemología jurídica, tanto metateórica como aplicada, porque nos brinda instrumentos para estar verificando, refutando lo que se diga sobre el contenido del derecho electoral y del derecho procesal electoral, ¿no? Exactamente. Entonces, es una disciplina de tercer piso. Yo suelo decir que los epistemólogos, epistemólogas viven en el tercer piso, ¿sí? Que le revisan a los que crean las teorías que viven en el segundo piso. ¿Cuáles teorías? Bueno, la teoría del doctor Flavio Galván sobre el derecho procesal electoral federal mexicano. Si ustedes vean el libro del doctor Flavio Galván, él construye una serie de conceptos que tratan de describir y explicar el contenido de las leyes, sobre todo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, o sea, ¿no? Del derecho procesal electoral federal mexicano, y nosotros podemos evaluar los conceptos que propone el doctor Galván en su libro y estamos haciendo epistemología jurídica metateórica, porque nos estamos dirigiendo a analizar y evaluar lo que nos propone un jurista, que es una teoría del derecho procesal electoral. ¿De acuerdo?
Entonces, ya cuando descendemos a la operación práctica de poder decir, a ver, ahora, ¿cómo aplicamos el derecho procesal electoral y el derecho probatorio? Estamos en el terreno de la epistemología jurídica aplicada. Esa sería la idea. Ahora, todos estamos corresponsabilizados e involucrados en esta dinámica. El legislador, porque tiene que hacer bien su trabajo al diseñar las normas, porque si no, los operadores, intérpretes, aplicadores, que somos todos nosotros en el ámbito académico, en el ámbito administrativo electoral, penal electoral o judicial electoral, pues vamos a complicarnos la vida, porque si el legislador no define o no trabaja con un lenguaje claro, adecuado, racional, ¿verdad? Entonces, si no comunica bien, o peor, si hay falta de ética porque simule legislación y deje demasiadas lagunas para que se entrampen los operadores jurídicos, o peor, digamos, no legisla, incurre en omisiones, deja esas lagunas, entonces se va a complicar todavía más. Sí, Hazael, esa es la idea. Francisco, para una larga respuesta, un tanto reiterativa, pero la he considerado necesaria a lo que nos ha propuesto nuestro compañero como una pregunta aguda. No sé si hay alguna otra duda. Por favor, adelante. Sí, Claudia, o sea, a mí me gusta repetir, repetir para que quede claro, porque más vale que tengamos las cosas bien claras y porque nada de lo que es inteligible, ¿verdad? Todo lo inteligible debe ser bien comunicado, si no, pues quiere decir que hay algún error ahí en el pensamiento, ¿no? Correcto. Entonces, otra vez, tenemos tres cosas que hemos visto hoy, ¿no? Una es que nosotros dividimos la historia en tres periodos: premoderna, moderna y posmoderna. ¿Hay interpretaciones alternas? Por supuesto que sí, pero la idea es que en cada una de estos periodos históricos se ha pensado que el conocimiento se origina, es de tal naturaleza, tiene tales límites y se justifica bajo ciertas condiciones. Ya veremos mañana un panorama al respecto. ¿Qué es lo que pensó Sócrates? ¿Qué es lo que pensó Platón? ¿Qué es lo que pensó Aristóteles? ¿Sí? ¿Qué es lo que pensó después San Agustín, Santo Tomás? ¿Qué pensaron? ¿Cómo se podía justificar el conocimiento? ¿Qué se ha pensado en la modernidad? René Descartes o Descartes, Francis Bacon, ¿no? Emmanuel Kant, le dedicaron toda su vida a tratar de determinar bajo qué condiciones es posible decir que algo es verdad. Imagínense ustedes, ¿no? Ese es el valor de la filosofía y de la epistemología o de la teoría del conocimiento. Luego, en Estados Unidos también, bueno, el propio Hegel, Marx, en Europa y en Estados Unidos, otros personajes, los pragmatistas norteamericanos, ¿verdad? John Dewey, James, ¿no? También se dedicaron a lo mismo y dejaron toda una serie de obras en la materia. En el siglo XX, pues hombre, Bertrand Russell, el propio Karl Popper, que lo vamos a ver, es el primer epistemólogo profesional siglo XX, ¿no? Y Ludwig Wittgenstein, un tipo impresionante también que ha marcado mucho la filosofía y el conocimiento del siglo XX. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hay los llamados posmodernos que cuestionan lo que hicieron los de la etapa anterior y que proponen que hay ciertas limitantes para el conocimiento y proponen también algunas teorías hermenéuticas, culturalistas, en fin, otras condiciones y el alerta de que hay muchas limitantes para poder determinar que algo es verdad. Entonces, de hecho, estamos en esa lucha entre los relativistas y los, digamos, no quiero decir universalistas, pero entre los relativistas y los que consideran que sí es posible, los realistas, cierto grado de conocimiento objetivo, cierto, seguro,
y los que consideran radicalmente que no, o moderadamente que tal vez bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y eso se refleja en la mentalidad de los magistrados, de los jueces, de los fiscales, se refleja en la mentalidad hasta de los policías, ¿sí? De los litigantes, de los abogados, las abogadas, y entonces tenemos todo un campo que estudiar. Entonces, uno, partimos la historia en tres. Número dos, buscamos en esos periodos históricos qué se consideró, cómo se consideró que podía asegurarse que algo es verdad, ¿no? Tercero, interrelacionamos la epistemología con estas 5 disciplinas, ¿sí? Que son, como repito, las veremos mañana con más detenimiento: lógica, metodología, hermenéutica, ética y comunicación. Y luego tenemos 2 grandes divisiones: epistemología jurídica metateórica y epistemología jurídica aplicada, ¿sí? La epistemología jurídica aplicada, no se crean ustedes que es de lo más reciente, aunque no se le llamaba así. Hay también forma de aplicar la epistemología jurídica, ahora sí que aplicarla a el derecho procesal del mundo antiguo, el derecho procesal de la Edad Media, o el derecho procesal previo al mundo moderno. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en la Edad Media, una manera de probar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto era llenarlo de cadenas, amarrarlo a una piedra y echarlo al mar o al río. Si lograba zafarse y emergía antes de morir, entonces era inocente. Era una prueba de que era inocente. O sea, Hazael, siempre ha habido epistemología jurídica, digamos, aplicada, nada más que faltaba la disciplina, o que le llamemos así, para entender eso. A ver, el duelo a muerte. ¿Quién tiene derecho sobre una mujer? ¿No? El que quiere ser su compañero, el que quiere ser, ¿no?, su novio, su pareja. Pues como hay una duda, vamos a matarnos a las 6 de la mañana a duelo con pistola o con cuchillo. Y el que muere, ese no tiene derecho, punto. ¿Sí? Entonces, eran formas procedimentales, ¿no?, o procesales de la justicia para resolver conflictos entre personas. Claro, la modernidad ha desterrado el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? La venganza privada, las huellas del avance de, digamos, la epistemología jurídica aplicada. Está en la Constitución, está prohibida la venganza privada. Tenemos los tribunales para poder encontrar la verdad y poder saber quién tiene razón o no. ¿De acuerdo, Ana Cristina? Esa sería la idea. Nada más hay que ponernos esos lentes de la epistemología jurídica metateórica o de la epistemología jurídica aplicada y ver con esos ojos, con esos lentes, la Constitución y las leyes, para poder decir: aquí están las claves de cómo es que nos hemos organizado complejamente para poder determinar que algo es verdad o que no es verdad. ¿Para qué tendríamos que tener INE, tribunal, o sea, Corte Interamericana? ¿Qué no podríamos nada más salir y decir: a ver, una asamblea aquí, votemos por Hazael o por José Daniel o por Cristina o por Claudia y punto, ¿no? Y que nos representen y que gestione y que no lo hacemos así, ¿sí? Tenemos que tener toda una institución, le tenemos que dar 20,000 millones de pesos, tenemos que poner 160,000 casillas, ¿no? Tenemos que convocar al proceso electoral, tiene que haber candidatos, partidos, todo eso para lograr elecciones libres, auténticas y periódicas. Bueno, pues así estamos. Encontremos una forma más sencilla de poder integrar la representación política y que se puedan gestionar y resolver los problemas de la comunidad, y entonces derrumbemos todo el sistema constitucional, ¿no? Y todas las instituciones que hemos creado para resolver esa pregunta: ¿quién debe gobernar? No, para responder la pregunta ¿quién debe gobernar? Hemos creado el sistema electoral, ¿no?, el sistema de partidos, ¿no?, el sistema de gobierno, cómo se debe gobernar y cómo se debe rendir cuentas. Entonces, digamos, este diplomado es para provocar ese tipo de reflexiones, ¿sí? Para poder generar un entendimiento de por qué es que hemos llegado hasta acá, qué es lo que estamos haciendo, cómo poder determinar
que algo es verdad, ¿no? Y que lo podamos justificar adecuadamente. Esa sería la idea. Les pido tenerlo en mente y que continuemos mañana ya por la hora que es, la primera sesión. Muy buen horario, 7 a 9 de la noche. Qué bueno que están con nosotros, pero creo que debemos detenernos aquí y pensar, porque ya tenemos cosas para pensar, ¿sí? Yo mañana les voy a suministrar bibliografía, vamos a volver sobre estos 3 temas, les voy a poner ejemplos de cómo es que opera el entendimiento, digamos, de la epistemología metateórica en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y contemporáneo. Pondremos unos ejemplos. Y de la epistemología jurídica aplicada pondremos unos ejemplos, de tal manera que ustedes ya vayan preparados para los siguientes módulos, en donde se va a ir desglosando paso a paso toda esta historia, ¿sí? Que es la historia de la filosofía y teoría del conocimiento o de la epistemología jurídica, hasta llegar al final, en la segunda parte del diplomado, a la epistemología jurídica aplicada, o sea, derecho procesal y derecho probatorio, ¿sí? Está bien fascinante, ¿no? Porque pues, nos debe de dar más elementos para comprender, entender y operar en el sistema jurídico electoral y procesal. Y no solo ahí, sino también llevarlo a otras materias. No sé si hay algún comentario, compañeras, compañeros. Si no, podremos ir cerrando. Sí, José Fidel, qué bueno que te parece bien. Mañana nos vemos a las 7 de la noche y ya comencemos a pensar un poquito más, ¿no? Epistemología jurídica. Yo normalmente hago una recapitulación cuando se trata de 2 partes de un módulo, como será mañana, y luego ya avanzamos hacia lo que hemos prometido para preparar el terreno de los siguientes módulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bienvenidas y bienvenidos. Estoy feliz de que nos encontremos aquí y una cosa muy importante, que nos convirtamos en una comunidad y consolidemos nuestra comunidad de aprendizaje. Eso quiere decir que, por favor, si se quieren comunicar conmigo, no lo duden, les dejo mi mail institucional, ¿sí? raul.avilao @t.gov.mx, ¿sí? No lo duden, estoy para servirles. Igual en Facebook, ahí andamos como Raúl Ávila Ortiz, ¿no? Ávila Ortiz. Uso menos el Twitter, pero pues también puede ser que es lo mismo, es Raúl, ¿dónde andamos? Aquí, Raúl Ávila Ortiz, ¿sí? Que lleva un unito, creo, ahí. Si no, ahí me encuentro, ¿no? Entonces, por favor, no lo duden, estoy para servirles y no pensemos solo en este módulo o en este diplomado, pensemos en que mantengamos una comunidad de comunicación, de aprendizaje, porque siempre estamos compartiendo información, documentos, libros. Por ejemplo, yo mañana les voy a pasar un libro que encontré hoy en la red, y que les va a dar, es muy sencillo para empezar desde Platón hasta nuestros días, hasta Foucault, y que les interese más la filosofía, pero así explicada de manera sencilla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, hecho. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y que pasen muy buena noche. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Bye.